Una de las principales dudas e inquietudes que siempre me encuentro con los pilotos es cómo tuneo mi dron. Y en este video o en esta serie de videos, que realmente van a ser dos, les voy a contar cómo deberían hacer el proceso de tuneo en torno a los PIDs del dron. Tengan en cuenta que siempre que hablamos de tuneo, lo que estamos hablando es ajustar parámetros del dron en relación a dos cosas principales, los rates y los PIDs. Recordemos que los rates es un proceso de personalización de mi forma de cómo yo vuelo en relación al dron. Pero los PIDs lo que nos están controlando son diferentes comportamientos que podemos llegar a encontrar en el dron que se traducen en problemas físicos que la controladora de vuelo intenta arreglar de alguna manera para poder solventar temas de oscilaciones, movimientos, probe wash, calentamiento de motores, en fin, una serie de cosas. Mi recomendación principal es que si ustedes piensan saltarse el siguiente video después de haber escuchado esto, vean primero este video. Porque a veces realmente no se requiere hacer ningún tuneo o movimiento de ningún parámetro en el dron, sino lo que realmente se necesita es hacer correcciones y montajes limpios en tu dron. Y eso es lo que vamos a ver acá. Y en el segundo video, si todo eso lo tienes bien, pues la idea es que veas un proceso tuneo de un dron desde cero para poder eliminar cualquier tipo de falla inconveniente que estén teniendo. Así que si les gusta, están interesados en este proceso de tuneo, ¡vamos a ello! Bien, comencemos. Lo primero, ¿por qué tunear un dron a través de los PIDs? Tengamos en cuenta lo que les comentaba al principio. Una cosa son los rates, otra cosa los PIDs. Entonces, ¿cuándo tenemos que entrar a trabajar con el tema del tuneo del dron con los PIDs? Técnicamente los PIDs los tenemos que ajustar cuando empezamos a encontrar algunos factores particulares en el vuelo del dron. Y estos son: primero, cuando estamos volando, de pronto llevamos el dron de esta manera, lo llevamos volando derecho y aceleramos y de pronto el dron empieza a vibrar. Entonces, eso es un factor para poder revisar el tuneo del dron a través de los PID. Segundo, voy volando, el dron se comporta bien, desacelero y hago una curva y acelero. Entonces, cuando aplico ese movimiento, el dron se mueve. A eso es a lo que se le llama probe wash. El probe wash también se da cuando, por ejemplo, elevo el dron, hago un roll, el dron cae y cuando cae vuelvo a acelero, el dron se mueve. Eso es lo que se llama probe wash. Siguiente escenario en el cual debería revisar el tuneo de PIDs de mi dron. Cuando el dron, por ejemplo, tiene los motores muy calientes. Es decir, estoy volando, bajo el dron, toco los motores y me quemo. Si llegan a esas temperaturas los motores, hay un problema en el dron. Y el otro escenario, cuando usualmente tenemos que revisar el tuneo del dron a través de los PIDs, es cuando los motores suenan. Usualmente cuando uno vuela un dron, los motores suenan y suenan de esa manera normal, acelero y desacelero y suenan algo así, pero no pasa nada más. Pero hay veces que los motores cuando uno está volando tienen un ruido metálico, como si algo golpeara con el motor, o adicional, tiene un ruido extraño como si fuera un pavo, yo le llamo así, es como si sonaran, hacen ruidos como de esa manera. Ahí es cuando nosotros tenemos que revisar el tuneo de PIDs de nuestro dron. Esos comportamientos no tienen nada que ver con nuestros rates, que es algo que es importante que tengan presente. Ahora, entendiendo eso, deberíamos entrar a hacer el tuneo del dron. Pero realmente, ¿qué es lo que tenemos que tunear o qué tenemos que mirar? Antes de entrar a mirar los parámetros de Betaflight, lo que tenemos que asegurar es que tenemos un buen montaje en nuestro dron. Porque yo me he encontrado con muchos casos, y a mí me ha pasado, que a veces yo me pongo a mover los parámetros en Betaflight y resulta que realmente el dron tiene unos problemas físicos que no corrijo, o otras personas los han tenido y que cuando vamos a volar, pues simplemente el dron se comporta mal. ¿Cuáles son esos parámetros? Primero, la calibración del acelerómetro. Asegúrense que si empiezan a tener cualquiera de esos problemas, cojan el dron, ubiquen en una posición totalmente horizontal y calibren el acelerómetro por Betaflight. Vuelen y miren si el problema sigue sucediendo. Si el problema sigue sucediendo, lo segundo que les recomiendo revisar es el montaje de lo que es la sección interna del dron, donde tenemos la controladora de vuelo o el variador también. ¿Y aquí por qué? Aquí se pueden encontrar diferentes problemas. El primer problema que podemos encontrar ahí es que primero los tornillos que tienen ubicada nuestra controladora de vuelo, donde se soporta la controladora de vuelo, puede que de pronto estén flojos. ¿Qué es importante ahí? Asegurarse que cuando colocamos los tornillos por debajo del frame y los atornillamos en la parte de arriba, esos tornillos queden fijos. Si esos tornillos no quedan bien fijos, cuando estamos volando, simplemente esos tornillos van a generar vibración adicional dentro de la controladora de vuelo, que la controladora de vuelo va a interpretar como ruido y va a intentar corregir.
Y ahí es donde nos encontramos con problemas de recalentamiento de motores, con vibraciones innecesarias. Entonces es importante que hagan esa revisión. Segunda revisión física que les recomiendo hacer, y me pasó a mí recientemente. Estas son las gomitas que usamos o que vienen con las controladoras de vuelo. ¿Cómo se usan estas gomitas? Estas gomitas se pasa por el hueco principal, obviamente, el tornillo, y en esta parte que tenemos aquí como intermedia, se coloca pues el chip o la placa de la controladora de vuelo para poderla montar. Estas gomas tenemos que estarle haciendo revisiones. ¿Por qué? Primero, cuando a veces colocamos la gomita dentro del tornillo, suele pasar que el caucho interno de la goma se quiebra. Entonces nosotros lo que vemos es que la goma está puesta dentro del tornillo y que está la controladora de vuelo ahí, pero realmente la goma interna está cortada, entonces realmente no está haciendo un trabajo de poder amortiguar la vibración que tiene el dron, sino realmente la controladora de vuelo está golpeando internamente contra el tornillo, es algo que no vemos. Si nosotros retiramos las gomas y nos damos cuenta que están cortadas acá, que quedan algo así, por ejemplo, cuando las retiramos, pues simplemente lo que deberíamos hacer es cambiar esas gomas porque eso nos puede estar generando problemas en los PIDs. Entonces, antes de que hagan los PIDs con Betaflight, revisen la parte física de su dron. El segundo escenario que también me sucedió es por error, hace no mucho, en un dron coloqué unas gomas normales a la controladora de vuelo que digamos eran de este tamaño. Y por error a una de las gomas no me di cuenta y coloqué una de este tamaño. Realmente era más pequeña, no me di cuenta. Cuando la coloqué, atornillé todo, en teoría todo bajó, quedó bien. La controladora quedaba con un juego en el espacio que queda entre la controladora de vuelo y la gomita, y la goma o el variador queda con un espacio. Entonces cuando estaba volando, esta controladora como que se inclinaba en el vuelo y a veces me generaba un ruido tenaz, que aquí les estoy mostrando el video, que se ve que no puedo llevar el dron derecho, simplemente acelero y el dron se mueve mucho, y esto se debía a eso. Entonces es importante que hagan la revisión, particularmente en el centro de su electrónica. La otra revisión que es importante que hagan cuando tienen problemas de vibraciones, de ruidos y de sonidos en su dron, es revisen el montaje de sus motores. Hay que revisar que los motores estén bien fijos al frame, y también revisen que las patas del frame, los brazos del frame estén bien. A veces nosotros podemos coger un dron y lo miramos así y creemos que todos los motores están, los tornillos están bien puestos. Pero si cogemos un destornillador y movemos alguno, nos podemos dar cuenta que alguno de ellos está suelto. Y esa vibración adicional le entra a la controladora de vuelo como un ruido, y la controladora de vuelo va a intentar hacer esas correcciones, y lo que nos vamos a encontrar es que pues se recalienta, se mueve y en fin, no vuela como queremos que vuele. Esos son los escenarios o las primeras cosas que ustedes como pilotos tienen que tener en cuenta al momento de iniciar un proceso de PID o de corrección de PID. Si luego de hacer esas verificaciones, las gomitas están bien, los tornillos están fijos, los motores no se mueven, el horizonte del giroscopio está bien cuadrado y todo está bien, deberíamos entrar a hacer el proceso de PID. Y aquí les voy a dejar los tips que tienen que tener en cuenta para hacer un proceso de PID previo. Lo primero, las hélices. No hagan nunca un proceso de corrección de PID con hélices que estén torcidas. Si tienen unas hélices que están un poquito onduladas, que están mordidas o lo que sea, tienen que cambiarlas. Siempre hágala con hélices nuevas. Segundo, si son pilotos que por ejemplo son de freestyle y usualmente vuelan su dron con una cámara de acción, una GoPro, la que vuelen, póngale siempre la cámara de GoPro a su dron cuando vayan a hacer el proceso de PID. ¿Por qué? Porque la cámara de acción genera peso adicional sobre el dron y por ende genera un comportamiento diferente de los motores. Y de acuerdo a ello es probable que tengan que hacer un cambio. Y lo tercero, que es muy importante, es si su dron tiene, o la controladora de vuelo, tiene para colocar una tarjeta TFT o una SD card dentro de la tarjeta para grabar el black box, inténtelo hacer, porque es muy recomendable hacer el proceso de PID con la información que nos retorna el black box. En mi caso particular, yo casi ya todas las controladoras de vuelo que tengo son 20-20 y esas no vienen con SD card, las 30-30 usualmente sí las traen, entonces es bueno que lo intenten hacer de esa manera. No obstante, el proceso que les voy a mostrar en el siguiente video está relacionado a hacer un proceso de corrección de PIDs sin la información de la black box. Eso es todo hasta este punto. Entonces es importante, revisen todos los factores físicos de su dron antes de pensar hacer un proceso de corrección de PID a través de Betaflight. Si todo está bien, entonces pasen al siguiente video.